es miércoles de estudio bíblico. Y después en la cena vamos a dar una meditación diferente, ¿verdad? Pero este es el culto normal, ¿verdad? De los días miércoles. Y estamos viendo, hermanos, de Génesis nos pasamos a ver un tema escatológico del Apocalipsis. ¿Y qué es la escatología, pastor? Bueno, son los eventos finales, los eventos futuros. A muchos hermanos nos hace falta conocer bastante sobre la profecía bíblica, qué tenemos para los últimos tiempos, ¿verdad? Hay que estar preparado. ¿Está usted preparado? Si Cristo viniera hoy, ¿usted se va con Él? Amén. Y cuando venga como ladrón en la noche, ¿irá a estar usted en la tierra? Ajá, bueno, ya lo veremos, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, el 5, veamos capítulo 5. El 5, vamos a leer capítulo 5 del 1 al 11. Póngase de pie, hermano. Le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primer libro de Tesalonicenses, o primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses de Tesalonicenses de Tesalónica. Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Dice la palabra del Señor: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos vas a hablar al corazón en este momento. Te suplicamos que con tu Espíritu Santo nos des discernimiento en la palabra, y que aquellos que aún no te han entregado su vida lo puedan hacer esta noche. Que esta noche quede grabada en su memoria y en su corazón como una noche muy especial para ellos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Como estamos aclarando conceptos, miren que yo no estoy Armando Bukele, él tiene un programa que se llama Aclarando Conceptos, pero este es otro Aclarando Conceptos. Se dice por ahí que cuando Cristo venga por su iglesia, dicen, vendrá como ladrón en la noche. ¿Será cierto? No. No es para el arrebatamiento de la iglesia que Él viene como ladrón, sino es su segunda venida con su iglesia después de la tribulación. Y eso es lo que hemos estado demostrando el miércoles anterior y este día continuamos. Les decía yo, hermanos, que cuando la Biblia habla del arrebatamiento de la iglesia, yo creo que la mayoría ya sabemos qué es eso, ¿verdad? Que estamos esperando un momento cuando el Señor, hermanos, nos va a llevar en una nube, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos somos arrebatados juntamente con ellos en la nube y somos transformados, ¿verdad? Con un cuerpo glorificado. Ese es el arrebatamiento. Después de hablar de eso, el apóstol Pablo, en los versículos del 13 al 18 del capítulo 4, comienza y cambia ya el tono de la conversación o de la carta que le estaba escribiendo a los tesalonicenses, y les comienza a hablar de la segunda venida de Jesús. ¿Y qué hay entre el arrebatamiento y la segunda venida de Jesús con su iglesia? Hay un periodo ahí, ¿cómo se le llama? La gran tribulación, que se compone de 3 años y medio y 3 años y medio, o sea, 7 años. La primera parte, los primeros 3 años y medio son como más calmaditos, ¿verdad? Pero siempre hay tormentos en la tierra. Dios manda juicio en la tierra, pero es más calmado. La segunda parte viene lo peor, la peor crisis. Entonces, pero son 7 años de gran tribulación, luego de los cuales Jesús viene con su iglesia a reinar. Entonces, ahí es cuando la Biblia dice que vendrá como ladrón en la noche. Y eso es lo que estábamos viendo. En el versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Esa misma frase, tiempos y ocasiones, aparece como tiempos y sazones en Hechos 1 del 6 al 7. Donde los discípulos, que eran en su mayoría judíos, le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Es lo mismo que dice acá. Esa frase es aplicada al pueblo de Israel, a la restauración del reino de Israel durante esos 1000 años. Durante los 1000 años
el pueblo de Israel, hermanos, va a tener el reino que Dios les prometió desde un inicio, que iban a reinar desde el gran río Éufrates, que queda allá, hermanos, por Irak, hasta el gran río de Egipto, que es el río Nilo. Usted lo puede ver en un mapa de Medio Oriente, de allá de Asia, y ahí va a haber una parte sombreada que se llama la media luna fértil. Todo eso les prometió Dios al pueblo de Israel, y esa promesa todavía no se ha cumplido a cabalidad. Casi se cumple completamente en los tiempos de David y Salomón, allá entre los años 1000 y 900 antes de Cristo. Fíjense bien, casi. Pero como Dios no es casi, ¿verdad? Dios siempre cumple sus promesas a cabalidad. Entonces, esa promesa que le dio a Israel de que iban a tener toda esa tierra, se la va a cumplir. ¿Cuándo? En esos 1000 años. Entonces, eso que le preguntaron los discípulos tenía relación más con Israel que con la iglesia. Y por eso Jesús les dice, o el Señor les habla a través de Pablo acá, y les dice, acerca de los tiempos y las ocasiones, o sea, de la venida del reino, de la segunda venida de Cristo con su iglesia, no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, como diciéndoles, no tenéis necesidad, pero se los voy a recordar. Ustedes saben perfectamente, ¿qué dice ahí? Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Nuevamente, no puede estar hablando del rapto, si el rapto ya lo habló del 13 al 18. Igual hace en el libro de Mateo, hermano. En el libro de Mateo describe toda la gran tribulación, y después en Mateo 24, 19 dice, y después de la tribulación de aquellos días, la luna no dará su resplandor, el sol se va a oscurecer. Y ahí, hermano, está diciendo claramente que es después de la tribulación. Y después de la tribulación menciona, póngalo por ahí. Ahí está. Gracias. Fíjense bien, entonces, el Señor habla ahí de, en Mateo 24, 29, les dije, ¿verdad? 19, dije, pero 29. Les narra el Señor toda la gran tribulación, de los versículos 13 al 28, y en el 29 dice, y después de la tribulación, y comienza a narrar todo lo que va a suceder inmediatamente después de esos 7 años de tribulación. Y dice, uno será tomado y el otro será dejado, pero después de la tribulación. ¿Cómo es posible que en la mayoría de iglesias le dicen a uno, hermanos, ¿cuántos quieren ser tomados? Amén, dicen todos. ¿Y cuántos quieren quedarse, hermanos? ¿Quieren ser dejados? Nadie dice nada. Y no se dan cuenta que ella está hablando después de la tribulación, del rapto de los incrédulos, el rapto de los impíos. Para todos aquellos que aún no lo saben, hay 2 arrebatamientos. El arrebatamiento de la iglesia, donde Cristo se lleva a su iglesia para el cielo, y el arrebatamiento de los malos. ¿Y qué significa eso? Que todos los malvados que terminaron la gran tribulación y se dejaron poner, ya sea en la mano derecha o en la frente, el número 666, esas personas serán muertos cuando Cristo venga con su iglesia, porque no pueden entrar al reino milenial. Y Él va a mandar a sus ángeles a que recojan a esos malvados y se los lleven al infierno. Los van a tomar para ser llevados al infierno. A eso se le llama el rapto de los incrédulos. Ahí es donde se refiere que el uno será tomado. Es tomado para ser echado al infierno. Y el otro será dejado, porque va a ser dejado con vida para entrar al reino milenial. Todavía dice Jesús bien claramente, será como en los días de Noé, que todos estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Pastor, ¿y eso qué tiene de malo? No tiene nada de malo, si pensáramos en Jesús. Pero estamos tan idos en casarnos, en qué vamos a hacer, que se nos olvida a Dios. A Dios lo dejamos tirado en un rincón. Entonces dice, estarán haciendo todos sus pecados y así como en los días de Noé, así estaban. Y Noé predicándoles, entren a la arca, ahí viene un diluvio. Están locos si nunca ha caído agua, Noé. Que no ven que de la tierra sale ¿cómo se llama? Un vapor, gracias. Un vapor de agua, ¿verdad? Que riega las plantas y está loco Noé. ¿Cómo vas a creer si nunca ha llovido? Porque así dice la Biblia. Antes del diluvio nunca había caído lluvia. Entonces, claro, es difícil creer en algo que uno nunca ha visto. Es como cuando le dicen, Jesús vendrá en una nube a traernos y nosotros vamos a salir volando a la nube. ¿Cómo que hoy Superman puede pensar algo? Y eso es ridículo, como yo nunca he visto un hombre volando. Yo tampoco, hermano. Pero yo creo en el arrebatamiento. ¿Cuántos creen, hermano? Amén. ¿Verdad que vamos a volar algún día? Amén. Ah, ya ves, no solo Superman vuela, nosotros vamos a volar también, ¿verdad? Entonces, hermano, fíjense bien. Dice, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Noé, dice, entró en el arca y vino el diluvio y se lo llevó a todos.
Y en Lucas dice, vino el diluvio y los destruyó a todos. O sea que los que fueron llevados son los que fueron destruidos. Y cuando Noé salió, ellos fueron dejados con vida y heredaron una nueva tierra. Esos fueron los que fueron dejados. Así estarán dos en un molino, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos en una cama, el uno tomado y el otro dejado. El que es tomado por el diluvio, por decirlo así, es tomado por la desgracia y echado al infierno. Y el que es dejado con vida porque no se dejó marcar por la bestia y entra a heredar ese reino milenial que viene. ¿Cómo la ven? Entonces, eso no concuerda mucho con la teología que siempre nos han enseñado. Pero hermano, aquí no se trata de que usted se va a fanatizar por un hombre o por un ser humano y de que, que esta es mi iglesia o que este es mi pastor. No, y que aquí no se trata de eso, se trata de qué dice la Biblia. Nosotros los seres humanos no tenemos que andar siguiendo pastores ni iglesias, tenemos que seguir a Cristo Jesús y a Dios y su palabra, lo que Él diga, así es. Y para comprobarlo, dice acá, en el versículo, entonces, en 1 Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Por qué digo yo de que no se está refiriendo entonces al arrebatamiento? Bueno, primero porque ya vimos que va relacionado más a los judíos, pero otra cosa más, como ladrón en la noche, está hablando no tanto de la figura del ladrón, sino de la noche. ¿Ya? El ladrón llega en la noche, Jesús va a venir en la noche. ¿Y cómo es eso, pastor? Si aquí puede ser de noche, en Chile es de día. Y si llega allá de noche, aquí es de día. ¿Y entonces cómo va a ser el Señor? No, es que cuando la Biblia dice como ladrón en la noche, es porque la noche son los 7 años de tribulación. La noche se refiere a las tinieblas que van a haber aquí en la tierra. Satanás, ahorita, hermano, tiene permiso para actuar en las esferas celestiales, en el primer cielo que le llamamos, porque hay 3 cielos según el apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, del 1 al 3 dice que hay 3 cielos: la atmósfera, la estratosfera, o sea, el universo, y el cielo de Dios. Allá es donde el ser humano no puede llegar. Entonces, el primer cielo, fíjense bien, ahí actúan estas huestes celestiales malignas, y dice la Biblia que a mediados de la gran tribulación, Miguel y sus ángeles van a luchar contra Satanás y sus ángeles, y Miguel va a vencer a las huestes del enemigo, y esos demonios van a descender aquí a la tierra a atormentar a las personas. De hecho, dice la Biblia que la tierra va a abrir su boca y van a salir unos malos espíritus a atormentar a los mortales, unos demonios que tendrán cabello de mujer, dice que tienen coronas de oro, dientes como de león, corazas de hierro, unas colas como las del escorpión. O sea, son como caballos de tamaño, pero tienen colas como las del escorpión, que tienen que ver con el tamaño de, no como las colas del escorpión, así, gran caballo y así la colita, no, se refiere, o sea, a según, usted me entiende, ¿va? Entonces, hermano, dice que con esas torturan a la gente, y durante 5 meses la gente tratará de huir de la muerte y no podrán. ¿Cómo la ven? Se pueden tirar de un edificio, se le pueden tirar a las llantas de un vehículo, pero no se van a morir. O sea, tienen que ser torturados. ¿Por qué? Porque cuando Dios les dio la oportunidad no quisieron saber nada de Dios. Como en los días de Noé, como en los días de hoy. Hoy estamos como en los días de Noé, estamos como en los días de Sodoma y Gomorra. Mire, ahí venía, hoy por la mañana, iba yo para Salvador y iba un Homo sapiens. No, Homo sapiens somos todos, ¿verdad? El ser humano, ¿verdad? Pero usted me entiende, ¿verdad? Vestido de mujer iba. Y entonces, y otro hombre, digo yo, ¿verdad? Que hombre, iba sentado ahí para hacer ojitos y yo. Qué raro, ¿verdad? Pues sí, porque uno que parece hombre haciéndole ojito a uno que también medio parece hombre, pero vestido de mujer, ¿verdad? O sea, estamos igual que esos días, hermano. Y todas las señales se cumplieron ya. El Señor puede venir en cualquier momento. ¿Está usted preparado? Amén. Entonces, en base al texto de Mateo capítulo 24, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quiénes quieren ser tomados? Eso significa que como nadie respondió, significa que entendieron. Nadie dijo yo, ¿verdad? En otra ocasión quizás hubieran dicho yo quiero ser tomado, porque uno normalmente piensa que se refiere al arrebatamiento y nada que ver. Fíjense bien cómo nos han enseñado de equivocado. Y aquí cuando dice el día del Señor no se refiere entonces al arrebatamiento, sino a la segunda venida de Cristo.
que va a venir como un ladrón que viene en la noche. Jesús viene en el tiempo de tinieblas, porque la tierra estará oscurecida con tanta maldad, y Cristo es la luz y viene a poner su reino de 1000 años. Y dice el versículo 3, para confirmar, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Los dolores a la mujer le llegan así de, quizás siente así medio, ¿verdad? Pero después dicen, cuentan, ¿verdad? Porque a mí nunca me ha pasado, ¿verdad? Que le vienen así de pronto y el hombre no haya ni qué hacer, ¿verdad? Uy, ya viene, y no haya uno ni para dónde agarrar, ¿verdad? Entonces, así dice que vendrá destrucción repentina. ¿Sabe qué? Eso, hermano, se está refiriendo a la primera parte de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque al principio de esos 7 años de tribulación, después del arrebatamiento, el anticristo va a lograr hacer un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Un pacto de paz. Entonces, esos primeros 3 años y medio de la gran tribulación, allá en Israel, va a ser paz. Y cuando ellos digan, al fin, paz y seguridad, entonces dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque el anticristo, a la mitad de la gran tribulación, va a romper el acuerdo y va a comenzar a perseguir al pueblo de Israel. Pastor, dirá usted, ¿y usted tiene cómo comprobar eso? Claro que por supuesto, que desde luego que yes, ¿verdad? Comprobémoslo. Vámonos a Daniel 9:27. O primero busque mejor Isaías 28, versículo 15. Después nos vamos al de Daniel. Isaías 28, versículo 15 y 18. Isaías 28, versículos 15 y 18. Ahí por la mitad de la Biblia usted llega a Salmos, ¿verdad? Y ahí está Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías. Y el capítulo 28 está después del 27 y antes del 29. Ahí cerquita, ¿verdad? Isaías 28, 15 y 18. ¿Lo tenemos? Amén. Leamos, dice el versículo 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio, o sea, un pacto con el Seol. ¿Y sabe qué es el Seol, hermano? El infierno. Quiere decir que aquí sale. Bienvenido, hermano. Panza adelante. Panza adelante y panza atrás. Fíjense bien, entonces aquí es el pueblo de Israel diciendo que han hecho un pacto con la muerte. Y la muerte es Satanás, hermano. Y dice, convenio con el Seol, o sea, con el infierno. Y dice, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¿Qué está diciendo ahí, hermano? Que el pueblo de Israel se va a sentir bien, tranquilo y seguro y confiado, porque han hecho un pacto con el anticristo. Y según ellos, eso le garantiza la paz. ¿Y qué le va a garantizar al pueblo de Israel este acuerdo al principio de la tribulación? Bueno, algunas cosas. Por ejemplo, el pueblo de Israel al fin va a poder construir un templo. Ahorita no tienen templo, no sé si ustedes sabían, pero el pueblo de Israel no puede construir un templo. Se reúnen en sinagogas. Sinagogas son como casas de oración. Ya, ellos tienen lugares donde reunirse, pero eso no se llama templo. Ellos añoran nuevamente tener un templo. ¿Y a dónde tendría que ser construido el templo? A donde Dios dijo que debía estar originalmente el templo. ¿Sabe cuál es el problema? Que actualmente hay una mezquita árabe ahí, la mezquita de Omar, que es un templo árabe. Ay, si el pueblo de Israel construye ahí el templo, hermano, o quiere comenzar a construir, se desata la tercera guerra mundial. ¿Cómo lo ven? ¿Y por qué Dios no permite al pueblo de Israel que haga su templo? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué Dios no quiere que ahorita Israel le haga un templo a Dios? ¿Por qué será? Fácil, sencillo. Dios ahorita ya tiene un templo. Amén, hermano. ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? Nosotros, la iglesia. Pues eso confirma que una vez la iglesia sea arrebatada, Dios le va a permitir construir su templo. Porque el templo de Dios será llevado al cielo, que somos nosotros. ¿Cómo la ven? Entonces, Dios le da permiso, fíjense bien, a Israel a que construyan su templo, y el anticristo, o sea, Dios le da autorización al anticristo, ¿verdad? Que va a ser un ser de... Bienvenido, hermano. Pase adelante. Gracias, hermano, gracias. Bienvenido. Estamos ahorita en Isaías 28, versículos 15 y 18. Isaías 28, versículos 15 y 18.
Vale, entonces, hermano, como les decía, el pueblo de Israel, el anticristo les va a permitir construir su templo allá en Israel. Y no va a haber problema con los árabes, porque de hecho, el tercer lugar, fíjense, está en tercer lugar, sagrado para los árabes, es el lugar, la mezquita de Omar. No es el lugar más sagrado. ¿Verdad? Eso es la Meca y Medina, se llaman dos ciudades de los árabes, donde el profeta Mohamed o Mahoma, que le llaman, él desarrolló su ministerio. Entonces, no va a haber problema. Una vez haya un acuerdo de paz entre Israel y los árabes, el pueblo de Israel va a poder construir su templo ahí, y los árabes no van a atacar a Israel, pero Israel se va a desarmar. Miren qué interesante, el pueblo de Israel va a destruir todo su armamento, porque se va a sentir tan confiado que el anticristo los va a proteger, porque el anticristo no crean que es un simple, o sea, sí es un ser humano, pero el Satanás le va a dar toda su autoridad y su poder a él. Quiere decir que las naciones, los reyes más poderosos del mundo, la comunidad europea, le van a entregar todo su dominio al anticristo. Entonces quiere decir que este hombre va a dominar la política mundial, la economía mundial, todos los poderes, hasta militares mundialmente, los va a poder dominar el anticristo. ¿Cómo la ves? Entonces Israel se va a desarmar. Por eso es que dice acá: pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Señor. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. Vean el versículo 18. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Mire lo que dice: será anulado vuestro pacto con la muerte. Confirma que sí va a haber un pacto. Y vuestro convenio con el Seol, con el infierno, no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Ahora sí, vámonos a Daniel 9:27. Daniel 9:27. Va a haber que poner allá quizás la paquita. Yo les digo, ahí nos disculpan la falta de espacio, pero se hace lo que se puede con lo que se tiene. Amén. Aquí hay una sillita todavía. Si alguien quiere entrar, aquí hay una silla. ¿Verdad? Vale, está bien. Daniel 9:27, ¿lo tenemos, hermanos? Vale, ahí habla del anticristo, miren lo que dice. Y por otra semana, ahí está hablando de una semana de años. ¿Cuánto tiene una semana? 7 días. Entonces, esta semana es una semana de años, 7 años. Es la gran tribulación. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. No dice hará un pacto, porque no es él el que lo hace, él es el intermediador entre los judíos y los árabes para lograr ese acuerdo de paz. Entonces, pero miren qué interesante lo que continúa diciendo. Y a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio de haber comenzado la tribulación, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Como al principio de la tribulación a Israel se le va a permitir hacer su templo, y ellos comienzan a hacer sacrificios a Jehová, a la mitad de la tribulación el anticristo va a entrar al templo y le va a decir: ya no van a hacer, ya hoy sí se acabó, ya no le van a hacer honores a Dios, sino que me van a ayudar a mí. ¿Qué le va a decir él? De hecho, hasta va a permitir el anticristo y el falso profeta que va a ser su ayudante que pongan una imagen del anticristo adentro del templo, y va a ser una imagen que habla, y todo aquel que no adore la imagen lo van a matar. Y usted dirá: pastor, ¿y eso es posible? Es posible porque ya se dio una vez. En el libro de Daniel, ahí encuentra usted a los amigos de Daniel que también les tocaron unos instrumentos, y al oír el sonido de los instrumentos tenían que arrodillarse delante de una gran imagen, y como ellos no lo quisieron hacer, los tiraron en un horno de fuego, y Dios los protegió. ¿Sí o no? Entonces eso se va a volver a dar, hermano. Se va a volver a dar a mediados de la tribulación. Aquí claramente dice que el anticristo va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda que los judíos estaban haciendo. Entonces, vale, fíjense bien, ahora quiero que se salte a Ezequiel 38. Ezequiel 38 tiene relación con esto que estamos hablando. Después de Isaías está Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. 3 libros más adelante. Ezequiel
capítulo 38. Profecía contra Gog. Esta se llama la batalla de Gog y Magog. Primera parte. Hay dos batallas de Gog y Magog. La primera se da a mediados de la gran tribulación y la segunda se da al final del milenio. No son los mismos actores. Al final del milenio van a ser todas las naciones que van a pelear contra el Mesías y contra nosotros y todos los salvados. Pero acá es Rusia y sus aliados que van a atacar a Israel a mediados de la tribulación. Fíjense bien que hemos llevado en orden los eventos. En orden. Cabalito a mediados, dijimos que el anticristo rompe el acuerdo de paz entre Israel y los árabes y pide que lo adoren a él. ¿Y en base a qué? Bueno, veamos lo que dice Ezequiel capítulo 38. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Usted puede encontrar, hermanos, a este personaje Magog en Génesis 10:2. Es un descendiente de Jafet, uno de los hijos de Noé. Los hijos de Noé, ¿quiénes eran, hermanos? ¿Alguien que me diga los nombres de los tres hijos? Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Ven. Entonces, de ellos, de Jafet, desciende este fulano llamado Gog. Dice: contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. En hebreo no es príncipe soberano, sino que es príncipe de Rosh. La grafía, como se escribe la palabra Rosh, es parecido a Rusia. Y como acá se dice de que es un enemigo que está al norte de Israel y Rusia está al norte de Israel, los teólogos han dicho por mucho tiempo que se refiere a los rusos. Y se unen, no solo los rusos, sino con otros enemigos más que van a atacar a Israel. ¿Por qué? Porque como al principio de la tribulación, en ese pacto que hicieron, el pueblo de Israel se desarmó, como ya les había dicho antes, entonces ahí los rusos dicen: están desarmados, los vamos a atacar, vamos a acabar con Israel. Y veamos cómo lo dice, versículo 3. Y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Vea el versículo 5. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. ¿Verdad? El yelmo, hermanos, es el casco protector de la cabeza, ¿verdad? Y van con escudo. Menciona el versículo 6 a Gomer y todas sus tropas, que es Egipto. La casa de Togarma, también dice, y sus tropas, muchos pueblos contigo. Versículo 8. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás. Ahí le está hablando a Gog y Magog, o sea, Rusia y sus aliados. Vendrás a la tierra salvada de la espada. O sea, donde ya no había guerra, porque ya los árabes ya no atacaban a Israel. Salvada de la espada. Recogida de muchos pueblos. Acordémonos que Israel en un tiempo estuvo disperso en todo el mundo y Dios los ha estado trayendo. Y por eso hay una clave en el libro de Mateo. Dice: cuando la higuera comience a reverdecer, sabéis, hermanos, que el fin se acerca. Y la higuera es Israel. Israel comenzó a reverdecer cuando en mayo de 1948 las Naciones Unidas la declararon nación libre, soberana, democrática e independiente. Fíjense bien. Entonces, en 1948, en mayo, Dios apretó el reloj profético así, le dio cuerda otra vez y comienzan otra vez ya los tiempos del fin. Ya estamos en los propios tiempos del fin. Eso no nos dice mucho. Lo que tenemos que pensar es: ¿estaremos realmente preparados? ¿Hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador? ¿O solo hemos aceptado una religión? ¿O una denominación? ¿O un pastor? Usted tiene que estar seguro de lo que cree, ¿verdad? La muerte y resurrección de Cristo es lo que nos da la salvación. Si usted cree que a través de ese pago que Él dio, usted es salvo, usted es salvo. Pero si usted cree que usted por sus buenas obras va a entrar al cielo, déjeme decirle que está equivocado. Porque claramente dice que al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Ya? Y al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué quiere decir? Que Dios, por las buenas obras, no le va a pagar con gracia. Acuérdense que Efesios 2:8 dice que por gracia soy salvo. En otras palabras, usted puede hacer obras, pero Dios no le va a pagar con salvación. Las obras son para bendición, no para salvación. Lo único que es para salvación es la fe en el Hijo de Dios. Más nada, menos nada. Entonces, viene acá y entonces toda esta gente ataca a Israel. Y dice en el versículo, siempre en el versículo 8: de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación.
mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Lo mismo que decía en Isaías 28, 15 y 18. Que ellos habitarán confiadamente por el pacto con la muerte, por el pacto con Satanás al principio de la tribulación. Y concuerda con lo que leímos en 1 Tesalonicenses 5, que decía, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Mira, aquí están confiando, mas no saben que los rusos van avanzando para el ataque. Ahora vea lo que dice el versículo 9. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. ¿Eso cuándo se ha visto en Israel? Nunca. Son una nación súper segura, supuestamente, aunque ahí siempre hay uno que otro que se hace estallar, ¿no?, dentro de la propia Israel. Pero tienen muchas armas. Aquí nos habla de un tiempo que nunca se ha dado, hermano. O alguna vez en la historia del pueblo de Israel ha estado hasta sin muros, ni puertas, ni nada, ¿no? Quiere decir que estas son profecías todavía futuras. Usted me dirá, pero como yo me voy a ir al cielo, hermano, en el rapto, que me está hablando de eso a mí, si que me interesa. Debería de interesarle porque, hermano, ¿cuántos de sus vecinos, amigos, familiares, quizás de la gente que usted dice amar, todavía no es salvo? Esto por lo menos lo concientiza a usted de lo tremendo que va a estar esa época de 7 años y de que sus parientes que usted dice amar, o sus vecinos que usted dice amar, o compañeros de trabajo que usted dice amar, se pueden quedar ahí. Y le digo que usted dice porque si de verdad los amara, les hablara de Cristo para que no pasaran por él. Esto se predica en las iglesias no para meterle miedo a usted, porque usted supuestamente ya está seguro que es salvo. Amén, hermano. ¿Están ustedes seguros que ya son salvos por la gracia de Dios, hermano? ¿Cuántos están seguros? Vamos a ver, levanten la mano los que todavía no son salvos. Ya ven, no, hombre, hermano. Mira, ya ven. Pero se dieron cuenta que la mayoría no levantó la mano. Ya pueden al pastor, siempre. Lo siento, ¿no? Pero esa es como una forma de bienvenida a nuestra iglesia. Ya saben, si siguen viniendo, mejor esperen que el pastor termine porque siempre engancha. No, pero es por amor, no es una enganchada de amor. Así que fíjense bien. Entonces, esto no es para meternos miedo a nosotros, sino para que, hermanos, nos concienticemos de que esa gente que decimos que amamos, hay que traerla al conocimiento de la verdadera palabra de Dios. No hay que llevarlo a cualquier iglesia, porque hoy se dicen tantas cosas. Mire que yo he dado clases como por 10 años y preparado quizás a más de 1000 pastores, y les digo, hermano, que cuando uno se lleva sorpresa, porque muchos pasaron de noche. Mire, no llevaban las tareas, no iban a clase y allá lo pasaban, ¿verdad? La mayoría por cuello, ¿verdad? Y esos son los pastores que están en las iglesias, ¿verdad? Entonces, hermano, tenga cuidado, ¿verdad? Tenga cuidado, porque no todo aquel que dice que es pastor realmente lo es. Dice el versículo 12, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre muchas naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra, porque Israel está en la parte central de la tierra y tiene mucho dinero. Versículo 14. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, ahí está Rusia, y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud, poderoso ejército. Ahora pasémonos al versículo 18. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. En todos mis montes llamaré contra él la espada, o sea, contra Gog y Magog. Dice Jehová el Señor, la espada de cada uno será contra su compañero, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, sobre los muchos pueblos que están con él,
impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. ¿Quién va a acabar con Rusia y sus aliados? ¿Será Israel? No, porque no estaban armados. El que va a acabar con ellos va a ser Dios, porque Dios siempre ha estado al lado de Israel y siempre lo estará, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que orar siempre por la paz de Israel y de Jerusalén, ¿verdad? O como dice la Biblia, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, ¿verdad? Entonces, pero fíjense bien, acá entonces Dios acaba con el enemigo, ¿cómo? Haciendo caer fuego del cielo. Pero es que el falso profeta, el aliado del anticristo, también puede hacer descender fuego del cielo a la tierra, porque Dios le va a dar permiso para hacer esa señal delante de los hombres y poderlos engañar. ¿Se acuerdan en Egipto cuando Moisés hacía un milagro? Lo que hacían los hechiceros del faraón, imitaban el milagro, ¿sí o no? Pero eso fue hasta la tercera plaga. La plaga de los piojos ya no la pudieron imitar. Esa plaga hasta hoy en día todavía permanece, ¿verdad? Muchos todavía tienen. Fíjense bien, entonces la plaga de los piojos. Mire, ya los hechiceros no pudieron hacer los piojos. ¿Por qué? Porque ya hasta ahí no llegaba su poder. El diablo tiene poder, pero tiene más poder mi Cristo. Tiene más poder el Señor. Así que usted no se amedrente cuando lo amenacen, cuando lo quieran preciar. No, hermano, no sea miedoso. Vean cómo tenía la iglesia, va porque tiene miedo. Ay, es peligroso. ¿Y dónde está la iglesia? Ahí en Campo Verde. Uy, no, me van a asaltar. ¿Y qué le van a quitar, hermano? Tal vez si le miran el celular, el mañoso le regala uno mejor. ¿Verdad? ¿Verdad? Hace una llamada, le va a decir, ¿verdad? No tengo saldo. Toma, te voy a dar yo, le va a decir el mañoso. ¿Verdad? Normalmente andamos celulares, nunca andamos saldo, ¿verdad? Entonces, mire, no tenga miedo si Dios tiene control de todo, hermano. Amén. Vale, y mire, dice que el anticristo, el falso profeta, en Apocalipsis 13, del 11 al 13 lo dice. Si quiere ver, Apocalipsis 13, ese no le va a costar encontrarlo porque es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 13, versículos 13 y 14. Noten que al falso profeta Dios le da permiso de hacer esas señales. Dice, y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. O sea, Dios es el que permite hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida, la herida de espada y vivió. ¿Qué nos confirma esto, hermano? Que si el falso profeta puede imitar ese milagro de Dios de hacer descender fuego del cielo, eso nos da entonces, hermanos, como como les dijera, como la razón lógica sobre la cual el anticristo va a entrar a mediados de la tribulación al templo y se va a declarar Dios. Porque le va a decir, miren, si es que el que le dio la orden a este amigo mío, no va a decir falso profeta, por supuesto, ¿verdad? A este amigo mío, el que le dio la orden de que hiciera descender fuego del cielo sobre el ejército ruso, fui yo. Yo le he dado de mi autoridad y él destruyó a los rusos. Así que hoy me van a adorar a mí. Así va a decir el anticristo. Ahí es donde el pueblo de Israel huye al desierto. Dice la Biblia, en las alas de la gran águila, Apocalipsis capítulo 2. ¿Quién podrá ser esa gran águila? Posiblemente los Estados Unidos, aliado histórico de Israel, cuyo símbolo es un águila y es el águila más grande que hay en el mundo, ¿no? O sea, tiene lógica. Aviones enviados por Israel que llevan, por los Estados Unidos, que ayudan a Israel a huir al desierto, porque el anticristo va a comenzar una persecución contra ellos. Y ahí es donde el anticristo entra al templo y se declara Dios. Segunda Tesalonicenses 2. Véalo ahí, hermano. Segunda Tesalonicenses 2. Hermano, ¿y dónde está Segunda de Tesalonicenses? Fácil, después de Primera de Tesalonicenses. Así que mire, sencillo, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera, Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses. Así en ese orden. Antes de las dos cartas de Timoteo, que está antes de la de Tito, que está antes de la de Filemón, que está antes de la de Hebreo, que está antes de la de Santiago, de Juan, de la 2 de Pedro, de la 3 de Juan, y la de Judas y de la Apocalipsis. Segunda de Tesalonicenses 2, de 1 en adelante. ¿Lo tenemos, hermano? Dice la palabra. Fíjense bien. En el versículo, bueno, desde el 1.
Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, porque son dos cosas diferentes. Nuestra reunión es el arrebatamiento y la venida es la segunda venida después de la tribulación. Y dice: pues rogamos, hermanos, que no os dejéis volver fácilmente, como algunos tienen por costumbre, de vuestro modo de pensar, ni os consultéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Y cuál es el día del Señor? Dijimos, la segunda venida. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá esa segunda venida de Cristo con su iglesia sin que antes venga la apostasía. La apostasía va a ser entonces en la tribulación. Ya comenzó, pero en la tribulación va a ser la gran apostasía. Pastor, ¿y qué es apostasía? Apartarse de Dios. Porque todos los evangélicos, católicos, testigos de Jehová, mormones, Hare Krishna, Sai Baba y todo lo demás, los que se queden, ¿verdad? Y metí evangélicos también ahí, porque el ser evangélico no significa ser cristiano, ¿verdad? Ser evangélico es ser miembro de una iglesia evangélica y no es contarle. Eso no es un cristiano. Un cristiano tiene ciertas cualidades y características, ¿verdad? Que sobre todo la Biblia no dice por sus dones los conoceréis, ¿para qué no dice así? Mire, yo soy de Dios porque hablo en lengua. La Biblia no dice que es por los dones, dice por su fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, paz. No es que los tiene todos ustedes, han echado de virtudes. No, siempre tenemos defectitos de carácter, pero algún cambio hay, ¿no, hermano? O seguimos siendo los mismos mundanos de siempre. Eso solo Dios y uno saben su relación con Él, ¿verdad? Entonces, la gran apostasía es que hasta las iglesias evangélicas que de diente al labio habían dicho que adoraban a Jesús, se van a unir con la católica y todas las demás. Y el falso profeta también sea un papa, ¿verdad? Porque la religión de la gran tribulación va a ser en parte babilónica y en parte romana. Características que están metidas en esta iglesia, ¿verdad? Entonces, pero vea bien, dice: vendrá la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, al final del 3, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí está. Él va a entrar en el templo y va a decir: yo soy Dios. Le va a decir: yo los acabo de salvar de la invasión de los rusos, adórenme. Y como Israel ni a Jesús quisieron aceptar, mucho menos al anticristo. Por eso lo van a perseguir. Y dice en el versículo 6: ahora vosotros sabéis lo que al presente lo detiene, a fin de que a su vez, a su debido tiempo, se manifieste. ¿Qué será lo que impide que se manifieste el anticristo? El Espíritu Santo y la iglesia aquí en la tierra. El Espíritu Santo nos va a ir a entregar a Cristo. Él es el siervo de Abraham, de Génesis capítulo 24. Si quiere saber qué es, lea el capítulo 24 de Génesis, y se va a dar cuenta. Él es el verdadero siervo de Dios, ¿verdad? O sea, estaba representando al Espíritu Santo en el personaje de ahí. Entonces, fíjense bien, el Espíritu Santo nos va a llevar a dejarnos con Jesús, pero Él es omnipresente, Él siempre va a estar en la tierra, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a los que se van a arrepentir aún en la tribulación. Pero luego dice, en el 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Los testigos de Jehová dicen que esta es una fuerza nada más, por lo que dice en el 6, lo que lo detiene. No habla como de una persona, pero el 7 confirma que es una persona, porque usa dos palabras: la palabra quien, que solo se aplica a personas, y la palabra él, que es la segunda persona del singular, ¿verdad? Tercera, perdón, yo, tú, él, ¿verdad? Hay 3 pronombres singulares y 3 pronombres plurales, ¿verdad? Nosotros, vosotros, ellos. Entonces ahí se ocupa él y la palabra quién. ¿Y cómo sabemos que es el Espíritu Santo? Le voy a dejar de tarea, porque ya se acabó. que allá en su casa usted lea Juan 14, 26, y ahí se va a dar cuenta, en este versículo, al Espíritu Santo también se le llama aquí, y también se le llama él, igualito que aquí. Entonces, hermano, el Espíritu Santo dice que va a ser quitado de en medio, porque va a llevar a la iglesia a presentarla. Y entonces el anticristo se va a manifestar, dice el 8, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuál venida? La segunda venida, ya dijimos que no es el arrebatamiento. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás,
con poder y señales y prodigios mentirosos, porque no solo Dios hace milagros, también el diablo, para engañar a aquellos que no han querido creer en Cristo. A usted no le debe importar si suceden milagros en una iglesia, porque muchos siguen más al milagro que a Dios. Tengan cuidado, porque el diablo también hace milagros. Tiene que ver la doctrina que le están predicando. Si la doctrina es falsa, aunque sucedan milagros, aunque la gente tenga dones, esa no es iglesia de Dios. La doctrina tiene que ser correcta, sobre todo la principal, la muerte y resurrección de Cristo. Grábese. Y para terminar dice, y con todo engaño de iniquidad, ¿para quiénes? Para los que se pierden. ¿Y por qué, pastor? Ahí dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos en este tiempo de la gracia. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En otras palabras, hermano, el que por la buena no quiera creer en Jesús en este tiempo, entonces por la mala lo van a obligar a creer en el anticristo. Y si no se deja marcar, le van a volar la cabeza. Pastor, ¿y siempre voy a poder aceptar si me llegara a quedar en la tribulación? Siempre va a poder aceptar, pero va a tener que pasar por un sufrimiento. ¿Que para qué pasarlo, hermano? Mejor reciba a Cristo hoy y su vida, yo se lo aseguro, porque lo hemos probado todos los que ya lo recibimos, su vida no será la misma. Démosle un aplauso al Señor y vamos a orar. Papito lindo, gracias te damos. Gracias, papito lindo, por esta meditación de tu palabra, por esta enseñanza, Señor, de escatología bíblica, de los eventos finales, que nos deben concientizar, Señor, sobre el arrebatamiento, la segunda venida y los eventos finales, para que, Señor, nosotros podamos tomar conciencia que debemos evangelizar, que debemos ganar almas, traer a otras personas a los pies de Jesús. Gracias, Padre, por darnos una iglesia donde podemos aprender grandemente. Ahora, Señor, te suplicamos que si alguna persona que nos acompañe no te ha recibido como único y suficiente Salvador, lo pueda hacer en este momento. Si usted está acá sin Jesús y nunca le ha recibido como su Señor y Salvador, yo le invito a que se ponga de pie ahí donde está. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Jesús? Póngase de pie. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No hablamos de cambio de iglesia ni cambio de religión. Hablamos de recibir a Jesús en su corazón. ¿Alguien que le quiera entregar a su vida a Jesús? Hoy es el momento. Dios le está llamando. ¿Habrá alguien? Papito lindo, gracias te damos, porque estamos en familia, pero también te suplicamos, Señor, que, Señor, ya no seamos los mismos, que podamos ser mejores. Y, Señor, traer invitados a la iglesia, o ganarlos a Cristo para que nadie se condene, Señor, porque tú no quieres la muerte del pecador. Gracias, papito lindo, nuevamente por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.